Que empiece a grabar. Ahí está grabando. Presentar. Ya, jóvenes. Hoy voy a correr esto para arriba, que siempre molesta. Ya. Hoy día, volviendo ya a las clases, después de 2 semanas que estuvimos sin estas clases, tanto por el receso como por el cierre del semestre, ¿ya? Antes de este receso de 2 semanas, podríamos hablar sin clases de historia, habíamos estado en la historia de Chile. Ya habíamos hablado del gobierno de Ibáñez, de la crisis del 29, la crisis del parlamentarismo y esta imposición de un gobierno más presidencialista que por fin se puede llevar a cabo en el segundo gobierno de don Arturo Alessandri. Ya hablamos que Arturo Alessandri intentaba imponer la constitución, casi el límite de la legalidad, ocupando la fuerza, muchas veces aplicando nuestra frase del escudo, por la razón o la fuerza, y ciertos cambios económicos que lograron reactivar un poco nuestra economía nacional después de esta grave crisis económica, ¿ya? Luego de eso, nuestra última clase de Historia de Chile, vimos la elección del 38, la llamada elección del Frente Popular. Hablamos que el Frente Popular se formó por un contexto internacional. La Unión Soviética y los partidos comunistas del mundo buscan aliarse con los partidos de centro-izquierda para impedir el avance del fascismo en el resto del mundo. Es un proyecto medio fallido, solo resulta en este país y en parte en Francia, ¿ya? En España terminó con una grave crisis, que es una guerra civil que hasta el día de hoy divide en muchos sentidos a la sociedad española, ¿ya? Y terminamos con eso, terminamos con la elección de Pedro Aguirre Cerda, que se va en un contexto nacional bastante particular, acusaciones de dictatoriales a Arturo Alessandri, que no va a respetar los resultados, un intento de golpe de Estado de las fuerzas ibañistas, ya que apoyaban a este candidato, Ibáñez, y eso va a definir en parte la elección y va a ganar Pedro Aguirre Cerda. Ya para muchos, la llegada de la clase media a la moneda. Podríamos cuestionarlo fuertemente. Si bien Pedro Aguirre Cerda era profesor de lenguaje, también tenía tierras en el sur e incluso acá en Santiago. Ya era de la clase alta, no era tan clase media. Quizás su apellido se asemeja un poco más a nosotros, pero era bastante elitista igual, ¿ya? Pero vamos a ver que los gobiernos radicales van a hacer una serie de cambios. Ahora, los gobiernos radicales, jóvenes, los vamos a dividir en 2 clases. La de hoy martes y la del siguiente martes. Porque tal como les dije por WhatsApp, mañana vamos a revisar el ensayo, ¿ya? Por lo cual, hoy vamos a ver la economía, una de las cuestiones más relevantes y que más se destaca en la prueba de selección universitaria de los gobiernos radicales. Vamos a ver tipos de preguntas, vamos a trabajar algunas de gráficos, conceptos más importantes, tanto de la economía como de la sociedad, el llamado estado de bienestar. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y en el siguiente martes vamos a hablar de la política durante los gobiernos radicales, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en Chile, desde el punto de vista político, después la Guerra Fría, la llamada ley maldita, el voto femenino, una cuestión que se le llama estado de compromiso, que vamos a ver el próximo martes en profundidad. Nuestra clase política va a tener un acuerdo tácito, ya, y que se va a respetar casi durante 14 años. Ahora, hoy día nos vamos a concentrar en la economía, en los gobiernos radicales. O sea, del 38, cuando gana el Frente Popular, gana Pedro Aguirre Cerda, al 52, cuando deja el gobierno Gabriel González Videla. Recordando materia de tercero medio, no olviden que los radicales fueron 3 presidentes: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, que no es lo mismo que Antonio Ríos, el maestro de la cumbia, ¿ya? Y Gabriel González Videla, ¿ya? Nosotros vamos a ver como áreas: economía, sociedad, política. No nos vamos a tener en cada uno de los gobiernos, porque va a tener una continuidad. Sus labores van a continuar. Ya, como siempre, saben que hay que ingresar con email institucional, por favor. Ya, hemos visto casos. Matías D, por ejemplo, el que intentaba entrar. El micrófono solo para aportes de la clase, lo mismo que el chat, y la cámara apagada.
Y recuerden, nuestro personaje de los supercampeones nos recuerda constantemente estar lavando las manos y mantener el distanciamiento físico. ¿Ya? Todavía no salimos ni a fase 2 ni Talagante, donde viven ustedes, ni mi querido Principado Maipú. Ahora, ¿qué march los representa? ¿Qué march los representa? Hay varios que dijeron que estaban 6. ¿Ya? ¿Qué número de march 2 y 3? Dice la Carla. Ya, o sea, se me pasó ese march bebiendo. Espero que no sea vino a esta hora. No es recomendable alcoholizarse tan temprano, por favor. ¿Ya? 4 Jeremías. Ah, ya. No digo. Bien, Denise. 2. Bien, Denise, espero que sea tomando desayuno y no tomando vino, por favor. ¿Ya? Lo mismo Luis, que también dice el 2. Oye, Luis, ¿estás con uno como tu cara echándote cremita o una onda así? ¿O parece que interpreto mal la marcha? No, dice el resto que no se me ha ido el audio. Igual, dígalo nomás, porque he tenido serios problemas de internet. Serios, de partida, videollamada casi nulos, se me quedan pegadas. Mi mayor temor es que hoy día no funcione esto. Ahí Constanza volvió. Ya Matías dice 5 y 6, ya está, parece acostado todavía. Varios dicen 6, varios dicen 4 también, ¿ya? Así es que bien, esperamos que estemos impecables de esta clase, ¿ya? Ahora, esto lo voy a correr para arriba. Chuta. Ya, como siempre, jóvenes, una pregunta de la clase anterior, en esta vez bastante anterior, ¿ya? La voy a leer. ¿Ahí se escucha? Ya, la voy a leer y ustedes responden por el chat. Dice, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929 marcó el inicio de una gran depresión económica mundial. En este contexto, los informes de la Sociedad de Naciones consideran que el país más afectado del mundo fue Chile, golpeado muy severamente entre 1929 y 1932. Este gran impacto de la crisis mundial en la economía chilena se explica porque ya algunos se inclinan por la B. El Estado dependía fundamentalmente del salitre y los préstamos norteamericanos. Ya bien, esa es la correcta, es la B. Ya el Estado, lo hemos dicho en clase anterior, a través de análisis de cuadros, de gráficos, el Estado dependía casi en un 50% de los ingresos del salitre. El impuesto que se le cobraba al salitre, que era muy bajo, entregaba grandes dividendos al fisco. ¿Ya? Y al caer el precio y la venta del salitre, nuestra economía, fundamentalmente los ingresos estatales, se van abajo, y también los préstamos que teníamos con los Estados Unidos. Y como Estados Unidos va a ser el epicentro de la crisis, eso nos va a golpear fuertemente. ¿Ya? Ahora, empecemos ya en tierra derecha. Ahí sí. Ya. La economía liberal en peligro. Hemos hablado un poco en parte de esto en la clase de Alessandri. Con la crisis del 29 se cuestiona la economía liberal. Esta economía sin regulación que se regula por esta mano invisible de la ley de oferta y demanda. Esta economía sin regulación, con escasa intervención del Estado, producto de la caída de la crisis del 29, se empieza a cuestionar. También se empiezan a proponer mayores intervenciones del Estado en la economía. Un ejemplo de ello va a ser la llamada política del New Day, el nuevo día, el renacer de Estados Unidos, que implementa el presidente Roosevelt y que empieza a intervenir más el Estado. Crear empleo, crear ciertas empresas estatales, mayor regulación del sistema bancario, ¿ya? Todo enfocado en los principios de Keynes, de quien hemos hablado, Johannes Keynes, que decía que lo clave en una economía era el trabajo. Y si la gente tenía trabajo, tenía un sueldo. Y con ese sueldo podía consumir. Y el consumo iba a reactivar la economía interna. ¿Ya? Ejemplo de ello, lo hemos hablado, son las políticas públicas.
las obras públicas, en especial la construcción, que demandan mucha gente. Esa es una imagen de Estados Unidos. Podríamos haber puesto perfectamente imágenes que pusimos la otra vez en clases, donde veíamos cómo se construía el llamado barrio cívico. Hoy, los que ven noticias se tienen que haber dado cuenta que el ministro de Obras Públicas e incluso el presidente Piñera el otro día en la cuenta pública dijo que para disminuir esa cesantía va a haber un gran plan de obras públicas. Se van a aprobar obras públicas. Incluso hoy día se está hablando de un plan para que vuelva la actividad, la construcción, que mueve mucha gente. ¿Ya? Por lo cual estamos viviendo estos mismos síntomas. Una grave crisis y se empieza a intervenir más por parte del Estado. Arturo Alessandri algo lo había hecho, pero vamos a ver que durante los gobiernos radicales se desarrolló con más fuerza. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? Por el chat, micrófono, donde sea. La Guiri. Profe, en Chile, esto se puede haber visto, por ejemplo, con la Corfo. Bien, Kiri. Eso es lo que hoy día vamos a hablar. La creación de la Corfo, funciones de la Corfo, y la Corfo es una demostración, como dices tú, Kiri, de esta mayor intervención estatal. La Corfo es un ejemplo del keynesianismo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué problemas tenía nuestra economía nacional hacia 1938, cuando asume Pedro Aguirre Cerda? Hay una dependencia económica. Chile depende de la economía exterior, fundamentalmente la economía norteamericana. Hemos dejado paulatinamente el salitre y hemos empezado a exportar mayor cantidad de cobre. Empresas de cobre que estaban en manos de norteamericanos, que se exportaban fundamentalmente a Estados Unidos. Teníamos una débil industrialización. Hay muy pocas empresas registradas en Chile. La mayoría son del rubro de alimentos, pero no hay industria manufacturera. Hablo de textil, electrodoméstico, por ejemplo, en Chile no existían de gran manera. Hay una desfavorable balanza comercial. La otra vez hablábamos un poco de balanza comercial, cuando revisábamos el ensayo anterior. La balanza comercial es la diferencia entre todo lo que un país exporta y todo lo que un país importa. O sea, todo lo que un país vende y todo lo que un país compra. Si es desfavorable, quiere decir que Chile está comprando más de lo que vende. Y esa diferencia la estamos supliendo o con impresión de billetes, que va a aumentar la inflación, o con préstamos del extranjero. Hay falta de empleo, llegamos a pic de 30, 40% de desempleo, ya que es muchísimo. Hoy las cifras son cercanas hoy a un 15%. Eso es mucho. Pero si a eso le sumamos que hay otro 15% de trabajadores que están con la ley de protección del empleo, que están recibiendo el seguro de cesantía, si no existiera eso, tendríamos desempleos cercanos al 30%. O sea, 1 de cada 3 chilenos estaría sin trabajo. Y yo creo que todos lo vemos en nuestras familias. Todos tenemos algún amigo o familiar o que está desempleado o que está con la ley de seguro del empleo. ¿Ya? Entonces, la realidad de hoy nos ayuda mucho a explicar la realidad de este pasado, ¿ya? Y surgen, por ejemplo, elementos tan populares como las ollas comunes, que van a estar hasta el día de hoy. ¿Cuál es la propuesta económica de Pedro Aguirre Cerda? Y un poco habíamos hablado de esto en nuestra última clase de Historia de Chile, cuando hablamos de la elección del 38. Las propuestas del señor Pedro Aguirre Cerda, que es PAC abreviado, Pedro Aguirre Cerda, es impulsar la industrialización del país. Él cree que hay que impulsar la actividad industrial en Chile para dejar de comprar cosas afuera que podemos producir adentro. De ahí surge un concepto que se le usa al modelo económico, el modelo EASY. No sé si han visto en las preguntas o en las clases cuando tuvieron tercero medio de historia, el modelo EASY, que es industrialización por sustitución de importaciones. O sea, la frase lo dice, industrialización para sustituir las importaciones. La idea es producir nuestros propios electrodomésticos y textiles en Chile para dejar de importar. Y así vamos a reducir nuestra balanza comercial negativa. Vamos a dejar de comprar afuera y quizás vamos a empezar a vender más, ¿ya?
Excelente, Kiri, una economía hacia adentro, enfocada en el mercado interno y dejar de depender de lo exterior. Industrializar el país, tal como dice esa frase, easy. Industrialización por sustitución de importaciones. Industrializar para sustituir importaciones. Bien. Ahora, disminuir la dependencia extranjera, porque si empezamos a industrializar nuestro país, vamos a dejar de comprar afuera, por lo cual vamos a dejar de depender de este mercado exterior. Y cuando venga una nueva crisis, no nos va a tomar tan mal porque no vamos a comprar todo fuera. ¿Ya? La idea es disminuir la dependencia. Y también incrementar el nivel educativo de los trabajadores. Y no solamente aquí tenemos esta cuestión bonita de la frase del gobierno de Pedro Aguirre Cerda que gobernar es educar. Él cree fundamentalmente en la educación técnica, porque si yo quiero industrializar un país, yo no necesito ya un obrero que sepa sumar, restar, leer y escribir, sino que necesito un obrero que sepa de educación técnica, que sepa manejar una maquinaria. ¿Ya? Por eso, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y los siguientes, se va a impulsar la educación técnica. El mejor ejemplo es que Pedro Aguirre Cerda va a modificar la antigua Escuela de Arte y Oficios y va a crear la Universidad Técnica del Estado, la UTE, que hoy día se llama Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Por eso hasta el día de hoy la USACH, sus principales carreras tienen un sentido de ingeniería, ¿ya? Porque nace de una educación técnica enfocada en la actividad industrial. Claro, gobernar es educar. Bien, la novela esa de que la USACH. Kiri, dime cuál es tu duda. Profe, yo había leído que en la creación de la Corfo los recursos que para completar ese proyecto eran como préstamo extranjero, o sea, provenían de eso, crédito interno, la modificación tributaria, entonces como que se contradice un poco con disminuir la dependencia extranjera. Excelente, Kiri. De partida, mira, cuando se discutió el proyecto de la Corfo, la idea original era para financiar la Corfo cobrar un impuesto a las mineras norteamericanas. El presidente Pedro Aguirre Cerda dice, ya, para financiar toda esta actividad industrial hay que cobrar un impuesto a las mineras norteamericanas. Y fue tal la presión de Estados Unidos que al final Pedro Aguirre Cerda tuvo que echar atrás su medida y empezar a financiar todo esto con préstamos que muchos de ellos venían de Estados Unidos. Pero Aguirre Cerda se contradijo mucho. Es una contradicción vital, porque además muchas de estas empresas van a tener capitales también norteamericanos. E incluso él no va a nacionalizar, por ejemplo, el cobre y va a seguir esta dependencia exterior. Por lo cual va a haber esta contradicción. Pero en algún momento se pensó en financiar todo este proyecto cobrando un royalty minero, un impuesto a la minería norteamericana presente en Chile. Pero fue tal la presión de los Estados Unidos que al final tuvo que echar para atrás Pedro Aguirre Cerda. Ahora, tal como dijeron ustedes también en el chat, una economía hacia adentro, ya impulsar el mercado interno. Pero ahí hay una falencia, porque para impulsar el mercado interno, yo tengo que pagarle un sueldo a los trabajadores, para que los trabajadores con ese sueldo vayan y compren productos chilenos. ¿Cuál es el problema? Ya, en la ciudad, todo bien. En la minería, igual. Ya no se pagaba en fichas, sino que se pagaba en dinero, todo bien. El problema en el campo. En el campo, donde estaba todavía la mitad de la población chilena, no se les pagaba a los trabajadores en dinero. Se les pagaba o con el derecho a vivir, como un inquilino, en una propiedad pequeña, o a los peones, muchas veces con un bajo sueldo y víveres. Por lo cual la mitad de Chile no puede consumir. Y eso va a estar entre las falencias del proyecto de industrialización, y por eso décadas después se plantea la reforma agraria. También tema que vamos a ver en clases en profundidad. Ahora, la implementación de la Corfo, la creación de la Corfo, de la cual hablábamos acá. Este es el símbolo de la Corfo, si se encuentra un engranaje. La idea es que la Corfo mueva a Chile, sea este engranaje que permita mover esta máquina. Se fundó en 1939, en un contexto nacional bastante particular. Ese año se provoca un fuerte terremoto. Hasta ese año es el terremoto más grave de nuestra historia.
con epicentro en Chillán. Los que conozcan Chillán, o han escuchado de Chillán, se han dado cuenta que hay dos Chillán, Chillán Nuevo y Chillán Viejo. Ya, el terremoto destruyó la ciudad de Chillán. El terremoto destruyó la ciudad de Chillán, que es el actual Chillán Viejo, y se construyó un nuevo Chillán, porque quedó en ruinas. Ese terremoto ayudó a la implementación de la Corfo, porque el presidente Pedro Aguirre Cerda, de centro izquierda, no tenía mayoría en el Parlamento. Entonces, muy astuto, manda un proyecto de reconstrucción unido al proyecto de la Corfo. Se llama Proyecto de Corporación de Fomento a la Producción y Reconstrucción. ¿Ya? Entonces, en este contexto de terremoto, Pedro Aguirre Cerda manda este proyecto al Congreso. Se dice tácitamente, no hay documentos oficiales, pero sí bastantes pruebas de lobby, que el presidente Pedro Aguirre Cerda, que no tenía mayoría parlamentaria, que la mayoría parlamentaria estaba en la derecha, transó la aprobación de la Corfo por la eliminación de los sindicatos en el campo. Habían crecido los sindicatos campesinos que se aprovechaban un poco de la ley, ya, y se estaban creando sindicatos en los campos. Para la derecha, su sustento económico, social y político eran esos miles, millones de campesinos que votaban por ellos. Si empezaban a crearse sindicatos en el campo, la derecha se iba a ver afectada en su apoyo político. Por lo cual, Pedro Aguirre Cerda, que no tiene mayoría parlamentaria, habla con la derecha y les dice, miren, ustedes apruébenme la Corfo y yo elimino los sindicatos en los campos. Los voy a poner ilegales. ¡Pum! Aceptado. Se aprueba la Corfo y días después el presidente Pedro Aguirre Cerda saca una orden ministerial, un decreto de parte del Ministerio del Trabajo que suspende la sindicalización campesina. Por lo cual durante décadas los campesinos no se van a poder sindicalizar. Van a estar excluidos de este derecho político. Tendrían, la Corfo, fundamentalmente, la función de enviar proyectos de ley al Congreso sobre temas económicos. Planificación económica, por ejemplo, la Corfo creó la primera regionalización del país. Se dan cuenta que en Chile no hay un ordenamiento territorial. Crea las primeras regiones enfocadas en un sentido económico, ver qué recursos económicos hay en el país, empezar a crear infraestructura básica. Todo eso se manda a través de proyectos de ley. Y la Corfo estaría integrada por representantes empresariales, obreros y estatales. ¿Ya? La idea es mantener tranquilo el mundo empresarial, decirle que la Corfo no va a ser una competencia económica, no va a crear empresas para competir con el privado, ¿ya? Sino que es ayudar al privado. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva en mayor profundidad. Por eso también se invita a empresarios a participar del directorio de la Corfo y también a sectores obreros. La idea es que los obreros participen de la Corfo, apoyen las ideas de la Corfo y no se vayan a huelga, por ejemplo, y eso va a afectar el proyecto industrializador. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, parece que no. Ya. Seguimos. Ahora, el nuevo rol del Estado en la economía, que se va a ver a través de la Corfo. ¿Cuáles son las funciones de la Corfo? La Corfo tiene varias funciones. Primero, es planificar la economía nacional. La Corfo va a crear planes de planificación. Ya, en 5 años hay que hacer esto. En tantos años hay que tener, por ejemplo, electrificado el país. Hay que generar una matriz energética. ¿De dónde la vamos a sacar? Van a ser fundamentalmente hidroeléctricas, por ejemplo, en el sur de Chile. Está lo Colbún, Endesa, algunas que van a estar, por ejemplo, en la Laguna en Laja, alrededor del río Biobío, ¿ya? Entonces, la idea de la Corfo es crear planes para que el país crezca de forma armónica, es generar un diseño. Lo otro es diseñar planes de inversión. Ya, vamos a invertir en este área, por ejemplo, energía, petróleo, gas, ¿ya? Carreteras. Con lo cual, hay planes de inversión.
el Estado invierte, y esto es muy importante que tengan claro, en proyectos donde el privado no tiene la capacidad. O sea, no va a crear empresas de zapatos, porque habían empresas de zapatos, como Bata, por ejemplo, que está en Peñaflor, o que estaba en Peñaflor, sino que va a crear empresas donde el privado no tiene la capacidad económica de crear una empresa. Por ejemplo, una empresa de electricidad. Ya es demasiada la inversión para crear una empresa de electricidad. El privado no tiene la plata. ¿Quién lo va a hacer? El Estado. ¿Ya? Entrega también créditos a privados y subsidios. La idea es que los privados también creen industrias. Y si no tienen plata, ¡pum!, la Corfo les pasa. Hasta el día de hoy hay planes de ayuda a Corfo también. También el desarrollo de la infraestructura económica para desarrollar la industria. Si yo quiero crear una industria de zapatos, necesito que haya, por ejemplo, electricidad, buenos caminos, industria publicitaria, por ejemplo, transporte, por lo cual la Corfo se va a preocupar de crear esa infraestructura para que el privado invierta y cree industria. Y regular la relación entre el capital y el trabajo. Le va a decir, usted, señor, que yo le pasé plata en un préstamo estatal para que cree una empresa de zapatos, bueno, usted tiene que preocuparse que sus trabajadores vivan bien, tengan buena alimentación, una buena casa, que los hijos de ese trabajador vayan al colegio, que ese trabajador termine el colegio, ¿ya? Por lo cual va a haber también esta preocupación del llamado estado de bienestar, del cual vamos a hablar en la última diapositiva de esta clase. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta con las funciones de la Corfo? ¿No? Los leo, los escucho. ¿Están ahí? Nadie responde. Parece que todos se fueron. Sí, estamos aquí, ya. Nicolás dice que sí, sí. Ya, la acción dice que sí. Ya, ya sigo. Ahora, etapas. La Corfo va a decir que van a haber fundamentalmente dos etapas de este proyecto industrializador. La primera etapa, la idea es crear la infraestructura necesaria para que se genere actividad industrial. Yo les daba el ejemplo. Si yo tengo una empresa de zapatos, tengo que tener energía. Acero, por ejemplo, va a ser fundamental para crear industrias, industria pesada, el armazón, la maquinaria de acero. Por lo cual, por ejemplo, la Corfo va a estudiar dónde sacar acero en Chile. Y ahí se va a descubrir los yacimientos de acero en Talcahuano. Se crea la empresa La CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, ahí en Huachipato, Talcahuano. El equipo Huachipato se funda en torno a esta empresa. Caminos. La idea es crear carreteras. Se empiezan a pavimentar las carreteras, se impulsa la línea del tren. La idea es que si yo quiero hacer, no sé, zapatos, que el camino sea bueno entre Santiago y Osorno, para que me llegue el cuero de las vacas a Santiago, por ejemplo, y hacer los zapatos. Por lo cual hay que crear toda esta infraestructura. Puertos para comunicar al país. Se empiezan a modernizar nuestros puertos, a crear otros puertos. Esta industria se va a formar alrededor de puertos. Uno de los más emblemáticos va a ser Tomé. Tomé es un pueblo que está cerca de Concepción, en la región del Biobío. Alrededor de este puerto van a haber muchas industrias estatales y con impulso también de la Corfo. ¿La empresa de electricidad era Endesa? Sí, sí, era Endesa. Ya vamos a hablar después de ella. Pero Endesa se crea a partir de la Corfo para crear energía. Y luego, en el segundo momento, cuando ya creé esta infraestructura, crear industria de consumo. Ya la idea es crear, por ejemplo, industrias textiles, de alimentos. Ya en textiles en esa época va a ser muy famosa Textiles Yarur, ya que era dueño de de un empresario de origen palestino, por ejemplo, de alimentos. Ya se crean muchas cooperativas de alimentos que hoy día nosotros consumimos a diario. Soprole, Sociedad Productora de Leche, eso significa Soprole. Colún, Cooperativa Agrícola Lechera de la Unión. Colún, de la Unión. Cooperativa Agrícola de la Unión. ¿Ya? Calo, Cooperativa Agrícola de Angol. Perdón, de Osorno. Calo de Osorno. Cooperativa Agrícola de Osorno. Calo. Calán, Cooperativa Agrícola Lechera de Angol, por ejemplo. ¿Ya? Se crean todas estas empresas como cooperativas
en torno a la industria de consumo de alimentos. Electrodomésticos. Aquí en Maipú, hubo una emblemática, todavía existe, pero se vendió, que era la CTI, que creaba electrodomésticos como empresa FEMSA, Somela. Eh, por ejemplo, los hervidores eran Somela, o FEMSA, o Mademsa, la estufa, ¿ya? Los Califon antiguamente eran de esa empresa. Por lo cual, la idea era crear este segundo momento, esta industria de consumo y servicios. Por ejemplo, las telefónicas, Entel. Entel surge en este momento, ¿ya? Ahora, principales inversiones del Estado. De la electrificación nacional, tal como hablaba la Kiri, se crea Endesa, Empresa Nacional de Energía, SA. Siempre terminan en SA, sociedades anónimas, porque había capital del Estado, pero también había un pequeño capital del privado. Por eso se decían sociedades anónimas. En un segundo momento también se crea la empresa de petróleo. ¿Cuál sería la sigla de esta empresa de petróleo? A ver si lo recuerdan, la materia pasada. En algún momento la vieron, ya, ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, ya, Empresa Nacional de Petróleo. También se busca ver dónde hay yacimientos de petróleo o gas para poder impulsar también la industria de combustible en Chile. Se van a descubrir en Magallanes. En Magallanes, hasta el día de hoy, está la principal sede del ENAP, se saca petróleo y gas, pero con suerte son yacimientos que logran abastecer eh, a la región de Magallanes. El resto compramos petróleo de afuera. Y el acero, de la cual hablé al principio, que es la CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, ¿ya? Que va a ser más fundamentalmente privada, pero también con inversión de la Corfo. La idea de estas tres empresas son un ejemplo de crear la infraestructura para la industria. Electricidad, petróleo, acero. Algo clave para nuestra actividad industrial. Estas tres se crean durante los gobiernos radicales. Ahora, en torno al consumo, se van a crear, por ejemplo, de alimentos. Gansa. Gansa es una emblemática de esta época, aunque se crea a fines de los gobiernos radicales. Industria azucarera nacional, ya que hoy día está en verdadera crisis. ¿No se acuerdan? Hace unos años atrás, sobre la planta principal de Linares, ya quedan algunas todavía en San Carlos, en Los Ángeles y un poco más al sur, ya. Gansa, Industria Azucarera Nacional, que fue toda una industria de investigación. Nosotros, como gran parte de América Latina, importábamos azúcar cubana, caña de azúcar, pero la idea era disminuir la dependencia exterior y se hizo un estudio agrícola para buscar un elemento que supliera la caña de azúcar. Y ahí se llegó a la remolacha. La remolacha es como una beterraga bien agridulce que se procesa y se genera el azúcar. ¿Ya? Una cuestión hoy día casi en extinción. Los electrodomésticos, ahí hablaba de la emblemática CTI, que era la empresa que estaba aquí en Maipú, que producía Somela, FEMSA, Madensa. Ya siempre los maipucinos decían la frase, en todas las casas del hogar hay algo de Maipú. De la CTI, por ejemplo, ya el califón, la estufa, el hervidor, todo. Y los servicios, Entel, Empresa Nacional de Telefonía, Entel. Por eso Entel hoy, que ya es privada, pero todavía tiene esa muy buena señal en regiones, por ejemplo, o en lugares apartados, porque era una empresa estatal que tenía este sentido económico, por lo cual instalaba torres de telefonía en lugares alejados para llegar con este servicio a mayor cantidad de población, por lo cual esta industria de consumo busca impulsar el mercado interno, ¿ya? Mejor WOM, no. Bueno, yo sé que estas empresas nuevas eh, arriendan las antenas de las dos más clásicas, que es Entel y Movistar, que Movistar también es antigua. Era la ITT, una empresa norteamericana, que en el gobierno Allende se estatizó. ¿Alguna duda, pregunta, consulta sobre algo? No sé. Igual esta es una materia que uno tiene muy fresca, porque la ve en tercero medio.
no. Además es súper importante. Es caminar por la ciudad y ver este pasado industrial. ¿Ya? Y más nosotros que somos ustedes de Maipú, Talagante, cuando uno pasa por Camino Lipilla, había un gran cordón industrial, el cordón Maipú-Cerrillos, que iba por todo Camino Lipilla, ya con lleno de industria. Ahora, el llamado estado de bienestar, que podríamos decir que es como el otro brazo de esta economía durante los gobiernos radicales. Ya nos preocupamos de la economía, ahora preocupamos de los trabajadores, que son sostén principal de una economía. El objetivo de este llamado estado de bienestar, ¿ya?, es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Este es el típico eslogan: trabajador sano, trabajador que produce más. Así como fuerte, así como la imagen de Cementos Polpaico, así un trabajador musculoso. Un trabajador sano, un trabajador educado, un trabajador que viva bien, produce más. Por lo cual la idea es que los trabajadores mejoren también su calidad de vida. El Estado y el privado, dice, deben asumir funciones sociales con sus trabajadores. Eso es súper importante. Y ojo lo que voy a decir: empresas estatales y privadas. Todos deben preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. Por ejemplo, la CTI, que nombraba la empresa aquí de electrodomésticos en Maipú, que se somete a la FEMSA, al frente está su villa, construida para los trabajadores antiguamente de esa empresa. Ya tenían colegios, sindicatos, incluso lugares de esparcimiento en el verano, ya hasta un consultorio tenía el CTI, por lo cual había un bienestar total. Y les voy a dar solo un ejemplo. Tenían equipos de fútbol. Equipos de fútbol. O sea, no es extraño, el equipo Huachipato. El equipo Huachipato se fundó, que es la rama deportiva de la empresa CAP. ¿Por qué? Porque un trabajador que hace deporte es un trabajador sano. Todas las empresas estatales tenían ramas deportivas. Ramas deportivas. Y hoy día lo vemos en equipos de primera, segunda división y primera B. Hablo de Huachipato, Cobresal, el equipo de jugadores del Mineral de Codelco en El Salvador, Cobreloa, de Calama, O'Higgins, de Rancagua, también era el club de los trabajadores del equipo. Bata, Sebastián acaba de nombrar un caso emblemático, y voy a hablar más adelante de él, voy a hablar más adelante de Bata. Tengo una foto incluso de la empresa. Ya. Las principales áreas donde había que enfocar este estado es educación, salud y vivienda. ¿Ya? Educación, construir colegios, construir hospitales en salud y construir viviendas. Aquí tengo algunos ejemplos y diferencias. Este mapita, o como este dibujo, era de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Se creó un organismo estatal que se preocupara de construir escuelas. Por eso uno ve esas escuelas antiguas con números que son todas iguales. Color amarillo, escudo de Chile afuera. Son emblemáticas porque se construyeron todas iguales. La idea es que tuvieran tamaño de sala igual, patio, ciertos lugares de esparcimiento, y no como hoy día que los colegios, lo vemos los colegios subvencionados, son colegios muy chicos, verdaderos edificios. Y lo van a ver, ojalá que no lo vean en esos tipos de universidades. Hay muchas universidades que no se preocupan del bienestar de sus estudiantes y no tienen ni patio. Son simplemente un edificio, ¿ya? No como las universidades, por ejemplo, otras con las estatales que tienen más espacios de áreas verdes. Bata, aquí está lo que nombró Sebastián. Esta es la ex empresa Bata, que estuvo en Peñaflor, y allá detrás se ve el emblemático cerro que es como la Cuesta Mayarauco, muy difícil para subir cualquier ciclista, y también en Melipilla. Bata, que tiene su Villa Bata, ¿ya?, tuvo un equipo de fútbol, Bata, que fue tan famoso y con tanto éxito deportivo que Bata llegó a subir a la primera B, al fútbol profesional. Fue campeón amateur y ganó el derecho en cancha de subir al fútbol profesional. Y la empresa dijo, no, no vamos a subir, porque nosotros somos un equipo de fútbol que se formó para que los obreros jugaran la pelota, se trajeran y hicieran deporte, pero no para competir profesionalmente. No vamos a ir a comprar jugadores, ni a competir contra Colo-Colo, la U, por ejemplo, porque este es un equipo que se formó
para la distracción de los obreros. Y Bata no tomó el cupo para subir, ¿ya? Eso nos habla de cómo Bata tenía un sentido en su deporte, ¿ya? Sí, ahí Sebastián habla. Los productos chinos mataron a Bata. Cuando se abre la economía en los 80, cuestión que vamos a hablar más adelante, Bata es una de las primeras empresas en quebrar. Hoy día existe Bata, pero compran también en China y una empresa de origen croata, ¿ya? También tenemos otras empresas, ya también muy destacables desde el punto de vista deportivo. No sé si han escuchado un equipo que se llama Lota Schwager, que es un equipo de la octava región. En algún momento fue famoso, el equipo de la Lamparita. Bueno, Lota Schwager era el equipo de los obreros del carbón, ¿ya? Luego, acá tenemos una estampilla del seguro social. No sé si sus abuelos, quizás su papá, han escuchado el concepto de, no, yo iba a atenderme el seguro, que era como una especie de FONASA hoy día, donde los obreros tenían este servicio tanto de salud como de previsión de vejez, ¿ya? Y esta era la estampilla, que eran como nuestros bonos de hoy día. Uno compraba una estampilla, dos, tres estampillas, se las ponía en la receta y se iba a atender al doctor. Y como que pagaba un poco lo que hoy día le llamamos bonos, ¿ya? Eh, sí, hubiese sido futbolista. Bueno, de partida dato particular, Bata le creaba un zapato especial, un zapato de fútbol especial a sus jugadores, único, ¿ya? Y claro, la asistente social, por ejemplo, tiene esta función social, que nace en esta época también. Las políticas sociales se darán para áreas más importantes de la economía. Por ejemplo, los obreros manufactureros, como Bata, como CTI, como Llanza, como CAP, por ejemplo, la minería, van a tener todos estos beneficios. Pero los sectores que no importaban, como por ejemplo la agricultura, no van a tener estos beneficios. ¿Ya? Vamos a ver que los sectores agrícolas siguen en su atraso. No van a recibir estos beneficios de tener un equipo deportivo, de construir la casa, de un colegio, del seguro social. No. Y va a ir creciendo la alta inflación. El Estado, para poder financiar todas estas empresas y todos estos beneficios sociales, se va a sobreendeudar y va a imprimir más billetes. Y eso va a crear el problema de la segunda mitad del siglo XX, la altísima inflación. ¿Ya? Ahora, conclusiones. El Estado interviene de mayor forma en la economía, pero sin eliminar al privado. Y eso hay que destacarlo. No es que el Estado se transforme en el único ser empresarial, sino que el Estado invierte solo donde el privado no puede. El privado continúa e incluso la Corfo le presta plata al privado, ¿ya? Y se busca también un mayor desarrollo social de la población, pero en especial de los sectores claves de la economía, industria y minería. El resto, fundamentalmente el sector rural, sigue excluido. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Parece que no. Ya. Ya, chiquillos. Ahora vamos a Schoology, hacen el test y lo revisamos. Hoy día son solo 5 preguntas. Son cortitas, no tienen texto y solo una de un cuadro que habla sobre la educación. Eso. Vamos a dar 7 minutos. 7 minutos. Estamos. Cualquier cosa, duda, pregunta, estoy acá. Los escucho, los leo. Bueno, creo que el equipo Bata, bueno, la cuestión futbolera, todavía existe, pero muy menor. Juega como en las ligas internas, creo, de Peñaflor. Yo que tengo una duda. Cuéntame. Lo que pasa es que antes cuando se creó la Corfo había sido a cambio de eliminar algo de los sindicatos o algo así había dicho, ¿verdad? Sí. Ya, cuando se empiezan a crear estas políticas sociales para el beneficio de la sociedad en sí, había leído que habían miles de sindicatos obreros que habían sido reconocidos. Entonces, ¿cómo fue? En la Corfo como que eliminaron eso, pero luego volvieron. No, mira, lo que pasa es que la Corfo legalizó y apoyó la actividad sindical, pero en las ciudades y en la minería, pero no en el campo. ¿Por qué?
porque el campo es el mayor sustento político de la derecha. Entonces la derecha le dijo, mira, nosotros te aprobamos tu proyecto, industrializa el país, pero no toques a los campesinos. ¿Por qué? Porque si los campesinos se sindicalizaban, se iban a volver de tendencia más de izquierda, iban a dejar de votar por el Partido Liberal o por el Partido Conservador y quizás iban a empezar a votar por el Partido Radical, Socialista o Comunista. Entonces, los gobiernos radicales apoyan e impulsan la actividad sindical en las ciudades, en la actividad industrial, en la minería, pero no en el campo. Ya, bacán. Sí. Vamos a hablar un poco más de eso el próximo martes. El llamado Estado de Compromiso. En este compromiso entre toda la clase política, uno de los artículos más importantes fue eso, no sindicalizar el campo. Y cuando eso se viola, se va a atacar a ese grupo político. Los que vayan terminando, escriban listo, terminé. Si van terminando, no se vayan, por favor. Sé que deben tener hambre, sueño, pero la revisión es lo más importante. ¿Alguien ya terminó? Nadie parece todavía. Nadie terminó. Ya vamos, ya tenemos dos. ¿De quién más ha terminado? Aparte de la Alexandra, la Renata y el Jeremías. Y el Matías también. Quedó un minuto.
No olviden, jóvenes, que mañana vamos a revisar el ensayo. Así que métanse a la página del Pedro Valdivia y descarguen su respuesta para que vayamos viendo por qué la estuvieron mal y todo. Ya, Sebastián también terminó, el Maximiliano. ¿Quién más? Ya, la Constanza. Ya, Joaquín. Ya. Ya, jóvenes. Voy a ir, la Kiri igual terminó, bien. Ya. No vamos a ocupar la tómbola, por una cuestión de tiempo, porque nos queda poco. Pero voy a ir leyendo. Miren, hay algunas que me interesan mucho porque es probable que se puedan confundir con alguna alternativa. ¿Ya? La idea es que el que se haya confundido, a pesar de que yo sé que sabe las correctas porque School y las da, igual digan, porque la idea es que de los errores vayamos construyendo los futuros aciertos para nuestra prueba. ¿Ya? A fines de la década de 1930 surgieron en Chile nuevas prácticas relacionadas con la llegada al poder del Frente Popular, organizado en torno al Partido Radical. A partir del contexto histórico mencionado, ¿qué elemento caracterizó la política desarrollada por todos los gobiernos radicales en Chile en relación a la economía? ¿Cuál sería la correcta en la 1? Ya. Ya, la mayoría se inclina por la alternativa la alternativa E, ¿ya? Letra E, que es intervenir el Estado en el desarrollo económico. Y ojo, la pregunta lo dice, ¿qué medida del contexto internacional Chile también aplicó en los gobiernos radicales? Y por eso en la clase hoy día partimos diciendo del New Day, keynesianismo, crisis del 29, mayor intervención estatal mundial, ¡pum! Chile hace lo mismo, ¿ya? El segundo elemento, dice, el diseño del llamado Plan Easy, hablamos Easy, inutilización por sustitución de importaciones, tuvo como contexto una economía que se recuperaba lentamente de la crisis de comienzos de la década de 1930. Entre los objetivos del programa económico de los radicales, que formaron parte de la misión de la Corfo en 1939, es posible indicar ya la E, aquí nuevamente igual sería la E, crear empresas estatales de apoyo básico para la inutilización. Y aquí alguien se podría haber confundido. Por ejemplo, la A, dice industria de consumo, quizás, eh, concentrarse en la importación, ¿no? Sabemos que es apoyar. Le hemos dicho en clase, la idea es crear industria para apoyar al privado para que genere industria. Y la tercera, dice, la fundación de la Corporación de Fomento, que es la Corfo, en 1939, tuvo como finalidad esencial el impulsar el desarrollo industrial a partir de la explotación de los recursos con los que contaba el país. Entre otras palabras, establecer la dotación de recursos económicos del país, implementar medidas de acción en el mediano plazo y señalar las políticas de fomento fabril, tanto para los sectores públicos como privados. Entre estos programas de acción estuvo el desarrollo energético de la economía chilena, lo que se evidenció en, y aquí nos pregunta específicamente de la energía. 1. Fundación de la Empresa Nacional de Petróleo y el inicio de la explotación de yacimientos en Magallanes. Sí, la 1 sí es. 2. La construcción de una serie de centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Loa. No, el río Loa es como, con suerte, un arrichuelo que pasa por el desierto más árido del mundo. Imposible hacer una hidroeléctrica ahí. Es muy poca la corriente del río. Y 3, la creación de Codelco para impulsar el sector cuprífero. No, Codelco se creó después. Codelco, una empresa estatal, se crea cuando se nacionaliza el cobre, en el gobierno de Allende. Es solo uno. La 3 es la A. Sí, Jeremías, Codelco se crea cuando se nacionaliza el cobre, en el gobierno de Allende, el 71. Ya, Codelco no es de esta época. Codelco es muy posterior.
Es del 71. No. Y alguien, a ver, voy a abrir aquí el chat. La 3 fue la única que tuve mala. Ya, sí. Es la A. Es solo uno. Codelco se crea después y el Loa tampoco es, ¿ya? Un río donde podamos hacer hidroeléctrica. Sí hubieron otros, como por ejemplo en la zona de la región del Maule, Ñuble y Biobío. Incluso los gobiernos radicales son los primeros en proponer hidroaicén, pero no se va a hacer. Ya, la 4. En 1938 se inaugura en Chile un periodo llamado de los gobiernos radicales. El periodo coincide con la creación, perdón, con la reacción frente a los efectos de la depresión económica mundial. El origen de los gobiernos radicales se encuentra en la formación del Frente Popular, en el cual, con un discurso reformista, los radicales se convirtieron en el principal partido. Tomando en cuenta estos antecedentes, los esfuerzos de los gobiernos radicales se centraron en el crecimiento del país mediante, ya, bien, la mayoría se inclina por la letra E, el fuerte impulso a la producción de manufacturas y a la educación. Hablamos que la educación, fundamentalmente técnica, fue clave y la creación de empresas manufactureras, como textiles, por ejemplo, o de consumo. Y aquí alguien se podría haber confundido, por ejemplo, un poco con la D, el fomento de las exportaciones de recursos naturales. No, o sea, vamos a seguir exportando cobre, pero la idea es crear nuestra propia industria. Ya, aquí puede haber polémica. Este es un cuadro estadístico que muestra la cantidad de alumnos matriculados en escuelas, tanto en el sector fiscal, o sea, el sector estatal, como nuestra querida escuela, y el alumnado particular, llegar a los colegios privados. Y después la proporción. ¿Cuántos de los alumnos en el país estaban en colegios fiscales y otros en colegios particulares? Dice, a partir de los datos recogidos en la tabla anterior, ¿cómo se refleja la expansión de la educación en Chile durante el siglo XX? Ya acá, como varios compañeros ya escribieron, en la C. ¿Alguien se equivocó ahí? ¿Tuvo otra alternativa? Porque era fácil de equivocarse en esta pregunta. Matías, ¿tú? ¿Cuál pusiste tú? Ya, tú pusiste la E. Ya, miren, la E, la que dice Matías, dice, en el fomento de la educación en los sectores medios y populares. Y eso es verdad. La educación se impulsa en los sectores de las capas medias y en los sectores populares. La idea es que los pobres puedan entrar a la educación. Pero el cuadro no lo muestra. Si te hablara, por ejemplo, el cuadro eh, por sectores sociales, cuántos se inscriben, lo podría hacer, ¿ya? Pero, ¿qué nos muestra el cuadro? En 1940, perdón, es el año cero para el cuadro, 1945 hay 433.000 matriculados, aumenta un 3%. Después, el 55 ha aumentado un 29%. Los colegios particulares igual han aumentado, ¿ya? Incluso en un 170%. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antiguamente el 80% estaba en el sector fiscal y después el 65%. O sea, ha ido disminuyendo la presencia fiscal, a pesar de que nosotros tenemos ese sentido de que como que la educación estatal aumentó. Sí, aumentó en número, mucho más, pero la privada siguió siendo más importante, porque también aumentó mucho. Pero, ¿qué nos resume este cuadro? La alternativa C, que hubo un aumento en la matrícula. Sí, hubieron 500, antes había 400. Después de los particulares habían 100, ahora hay 283.000. Aumentó, porque el resto lo vamos descartando. La A no nos habla de educación universitaria, no habla el cuadro, tampoco el descenso de la matrícula en estos establecimientos fiscales, porque aumenta eso. Claro, se refiere al sentido en que progresan los años, ya progresa en general, fiscal y particular. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Ya, parece que no. Ya, jóvenes,
Y a Jeremías pregunta, ¿cómo reviso mi puntaje en el Pedro Valdivia? Tú te metes a la página, y arriba, en el rincón derecho, dice mis puntajes, y pones los online, GEC online, algo ahí. Eso. Jeremías, yo te hablé por WhatsApp el otro día, no sé si cambiaste el número o no. Yo te mandé tu puntaje, porque tenía una duda. Ya, la aplicación sale más fácil. Ah, tenía el celular. Ya, te lo mando por mail, te digo por mail. Pero en la aplicación, en la página, lo pueden ver. Yo los veo de la página. ¿Ya? Eso, así que mañana revisamos el ensayo. Traigan todas las preguntas posibles, dudas, todo lo que sea. ¿Ya? Porque vamos a revisar el ensayo. Eso. Ya, jóvenes, que estén bien, no les quito más minutos. Vayan Profe, a almorzar. Cuéntame, Sofía. todavía le puedo enviar la metacognición, ¿cierto? Sí, sí, mándenla nomás. ¿Y va a contar Sí, para este semestre o para el sí, pasado? esta metacognición cuenta para el segundo. Ya, gracias, profe, nos vemos. Ya, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.